Bueno, en este momento vamos a dar una pequeña lectura o hacer una pequeña lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Estos versículos dicen de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús de hablar, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta parte del Evangelio de Mateo, capítulo 7, vemos que Cristo menciona la palabra roca. Roca. Y habla de edificar casas sobre la roca, de fundar sobre la roca. Estos versículos del 24 al 29 que hemos leído son, digamos, el clímax, el final de lo que Jesús empieza en el capítulo 7, donde empieza con un gran discurso conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas, donde dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así es que estaba él en estos versículos. Se nos indica en el versículo 1 y 2 que él empezó a enseñar, a instruir a sus discípulos. Y vemos en forma, digamos, rápida, vamos a ver cómo Jesús empieza con las llamadas bienaventuranzas, que son 9 bienaventuranzas. Y al final de las bienaventuranzas les dice a los discípulos, a sus discípulos: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Jesús continúa la enseñanza, pero ahora Jesús presenta a los discípulos 19 temas. Primero es la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. El segundo es la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. A continuación, Jesús les presenta
la ley. Les presenta a él y a la ley. Y les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, le dice a sus discípulos, no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante ver que dentro de estos versículos, de esas palabras de Jesús, capítulo 5, les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando uno no está identificado con la Biblia a través de la lectura, a través de la meditación, lectura y meditación constante, continuamente, todos los días. Lo primero que viene a la mente cuando uno dice, cuando uno lee lo que Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, inmediatamente uno piensa en los 10 mandamientos. Pero por aquello de que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, nos damos cuenta que cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, se está refiriendo, cuando dice la ley, a los 5 libros que escribió Moisés. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esto es que Jesús ocupa el lenguaje, usa el lenguaje y usa la división en que los judíos habían dividido o establecido lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto o Antigua Alianza. Ellos, a los 5 libros que escribió Moisés, de Génesis a Deuteronomio, a esos libros ellos le llamaban y le llaman todavía la ley. Y por eso Jesús habló y dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Los profetas ya son los otros libros de la Biblia que escribieron los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en fin. No los vino a abrogar, sino él vino a cumplir la ley. Esto es, que la ley señala siempre a Jesús. Que la ley habla de Jesús, que en la ley lo que se escribe es para señalar a Jesús en el tiempo no muy lejano, en el tiempo futuro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Por ejemplo, vemos cuando en el libro de Números se habla de la serpiente que murió, de la serpiente venenosa que mordía al pueblo de Israel
y el pueblo se moría, las gentes morían. Clamaron a Dios, habló Moisés con Dios, después de haber oído al pueblo, y Dios le dijo: hazte una serpiente de metal y ponla en una parte alta, en un asta, y dile al pueblo que cuando se sienta la mordedura de la serpiente venenosa, que levante los ojos y que mire la serpiente de metal que está arriba, y no morirá sino vivirá. El libro de Números dice: y el pueblo no moría, sino vivía. Así que la serpiente venenosa que mordía al pueblo y se moría representa el pecado. Es una figura del pecado que lleva a la muerte eterna. Y la serpiente de metal que estaba puesta arriba es una figura de Jesús que vendría después. Por eso decimos que miraban hacia el futuro, señalaban al futuro a Jesús. Lo mismo cuando se habla de la roca. Todo lo que habla la Biblia, todo lo que se menciona en los 5 libros de la ley, escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y todo lo que los profetas dijeron en cuanto a Jesús, Él dice: yo vine a cumplirlo. Así que ya vemos aquí desde el libro de Números, por ejemplo, en la roca en Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6, se habla de la primera vez en que Moisés golpeó la roca, salió agua y el pueblo tomó agua. Y en el libro de Números, capítulo 20, nos dice de la siguiente manera, versículos 7 y 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Por segunda vez se menciona a Moisés y la roca. Tanto en el primer pasaje, capítulo 17 de Éxodo, como en este, son dos ocasiones diferentes en que se menciona la roca. Pero las dos ocasiones, la roca es un señalamiento hacia Cristo. Está señalando. Tan es así que Jesús mismo usó, cuando habló con Nicodemo, y Nicodemo no entendía cuando las palabras de Jesús que le dijo: si no naces otra vez no verás el reino de Dios. ¿Acaso puede entrar el hombre al vientre de su madre y volver a nacer?, dijo Nicodemo. Entonces Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento estaba enseñado en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús le dijo: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así en serio que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que no le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro en el libro de los Salmos, capítulo 89, se menciona a Dios, al Padre, como la roca. En el Salmo 42:9
se menciona a Dios como la roca. Y en Primera de Corintios, en Salmo 22, 2, también se habla de Dios como la roca. ¿Y qué mejor intérprete de la Biblia que los mismos apóstoles, Pablo y Pedro? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice en el versículo 4 del capítulo 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento, hablar de la roca en la Biblia, leer en la Biblia la roca es un señalamiento, una indicación hacia Dios y hacia Cristo Jesús. Y vemos como el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, él hace, digamos así, su propia interpretación del uso de la palabra roca, hacia a dónde se dirigía, hace su interpretación de quién era esa roca, a quién señalaba esa roca, de la cual bebieron el pueblo de Israel en su caminar por el desierto. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Luego vemos al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, donde nos dice en el versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Surge la pregunta en la mente, ¿por qué Pedro no habló que él había sido nombrado la roca? ¿Por qué no dijo yo soy la Petra? Él dijo acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, desechada por el pueblo de Israel, por los judíos. Porque Juan el Evangelista dice en su capítulo 1, versículo 11 y 11, los suyos no le recibieron. Y aquí Pedro dice desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el versículo 7, para vosotros por los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vemos como el hombre, en nuestros tiempos, nulifican el primer lugar de Cristo para exaltar, para idolatrar al hombre. Hablan más del que dicen, enfatizan más del que dicen que fue nombrado por Cristo Jesús, la piedra sobre la cual está la iglesia. Cosa que Pedro mismo contradice. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser
la cabeza del ángulo. En el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Así que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, que todo se dirige cuando se habla de la roca, todo va dirigido a señalar a Cristo como tal, como la roca. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, de Mateo, y dice, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo hay una puerta angosta, solo hay una puerta ancha. Mateo 13 y 14 dice que el camino y la puerta angosta es para los que se salvan. Y en el mismo versículo 13 dice que el camino y la puerta ancha es para los que se pierden, para los que van hacia la perdición eterna. Y dice que muchos entran por ella. ¿Qué cosas, no? Porque a continuación de señalar el camino ancho y el camino angosto, no son tantos como los que van por el camino ancho. Antes de terminar su sermón, antes de terminar su discurso, que ocupa todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7, este sermón ocupa 3 capítulos. Y antes de hablar y mencionar la roca, Jesús señala el camino ancho, la puerta ancha que lleva a la condenación, la puerta angosta, el camino angosto que lleva a la salvación. Y muchas veces Jesús dijo: yo soy el camino, pero también dijo: yo soy la puerta. Así que la única puerta para entrar a la vida eterna es Cristo Jesús. No hay una puerta intermedia, no hay una segunda, no hay una puerta en medio de las dos puertas. Por eso es triste pensar en el engaño a la multitud, en el engaño al hombre, al ser humano, al mundo. Señalar que hay otra puerta, o que hay otras muchas puertas, más de una. Una de ellas es el bautismo, otra de ellas es el purgatorio. Por señalar, por dar solamente unos ejemplos. Y luego de señalar los dos únicos caminos que hay para el hombre, que o se salva o se condena, Jesús presenta, digamos,
a los falsos profetas, porque dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No da una oportunidad más que diga que del fuego puede salir para gozar las bienaventuranzas de la vida eterna. Y amplía esto de los falsos profetas, y amplía esto de los malos frutos que dan los falsos profetas, diciendo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al final de estas palabras, con la presentación de los falsos profetas, sus frutos y su rechazo al final para ir a la condenación eterna, vemos que el Señor Jesús usó primeramente en la enseñanza a sus discípulos 9 bienaventuranzas. Y al terminar la bienaventuranza les dijo, gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Luego continúa con los 19 temas, la sal, la luz, la ley. La ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, y luego los falsos profetas, sus frutos y su condenación al final de todo. Después de presentar todo este sermón, todo este gran discurso, toda esta enseñanza a los discípulos, entonces les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera que me oye y las hace, no dice, cualquiera pues que oye y forma parte de cierto grupo, dirigido por cierta persona. No, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Será que Jesús estaba señalando al decir, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca? ¿Será que estaba señalando a Pedro, al apóstol Pedro? No creo.
que haya alguien capaz, que haya alguien que se atreva a decir que Jesús estaba hablando de Pedro. Pero sí puedo decir, sí me atrevo a decir que se estaba señalando a él mismo. Porque desde el Antiguo Testamento, la roca es un tipo, una figura de Dios y una figura de Cristo, como lo es también en el Nuevo Testamento. Pedro dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. ¿Ángulo de qué? Pues de la construcción, que señala la iglesia como un edificio. No dice, Pedro, la roca, ha venido a ser cabeza del ángulo. No, señores. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, un hombre sensato, un hombre cuidadoso, atento, responsable, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez sobre la roca. No creo que haya alguien que sea capaz de decir que Jesús estaba hablando de Pedrito, aquel que negó 3 veces a Jesús, aquel que blasfemó para que dijeran que él no era de ellos, aquel que dice que Jesús lo puso para enseñar doctrina. Pero qué tristeza me da a mí, por ejemplo, para los que creen esto, que Cristo puso a Pedro para explicar, para enseñar doctrina. ¿Qué doctrina estaba enseñando Pedro cuando Pablo dice en la carta a los Gálatas, y le resistí en la cara porque lo que hacía era de condenar? Aún más, en un momento determinado, Jesús mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres molesto. ¿Por qué no ves las cosas según Dios, sino según los hombres? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que oye esto en este momento, o en cualquier momento que vea este video, pregúntese si está fundada su fe sobre Cristo, o está fundada sobre una tradición humana, o está fundada sobre una iglesia que presume ser la única iglesia fundada por Cristo. Pregúntese si está fundada su fe en Cristo o sobre ese trono llamado trono petrino. Porque Jesús nunca lo vimos en la Biblia con una triple corona llena de oro y de diamantes. Ni a Pedro siquiera. A Pedro nunca le vimos enseñar
la doctrina de la adoración a María. Nunca le oímos enseñar la hiperdulía. Nunca le oímos enseñar la asunción de María, cosa que aprendió apenas hace 50 años. 68 años. Nunca le enseñamos, nunca le oímos a él enseñar la infalibilidad del que ocupa el trono petrino, ni a los discípulos les oímos a enseñar que Pedro fuera infalible. Por eso es bueno preguntarse sobre quién está fundada tu casa, tu iglesia, sobre quién está fundada tu fe personal. ¿Está fundada sobre la verdadera roca? ¿O está fundada en otro asunto, en otra cuestión? Pedro, el apóstol, dijo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, 11 y 12, lo siguiente, pongan atención, y como dice ese cura que se hace señalar como el misionero de la misericordia, para con sus errores enviar a más hombres, a más mujeres al infierno. Miren lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús, de la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál ángulo? El ángulo que les señala la construcción de un edificio. Y en la Biblia, la iglesia de Cristo es señalada como un edificio. Así que está asentada ese edificio para seguridad sobre la cabeza del ángulo. Y esa cabeza se llama la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.